Vélez Jr. en Hablemos. Bien, y para dar comienzo a nuestro próximo programa, vamos a iniciarlo con estas tomas muy agradables y asimismo pasaremos de inmediato a conversar con el profesor Alarcón, quien nos puede hacer o nos hará un resumen de todo lo dicho hasta ahora con el fin de dejar bien masticadito este tema tan interesante como es la ortodemocracia. Profesor Alarcón, bienvenido nuevamente. Gracias. Cuéntenos, ¿cómo podría usted resumir todo lo que se ha dicho hasta ahora? Bueno, mira, en realidad la evolución del hombre es la evolución de sus éticas. Vimos que había una ética matriarcal en donde se incluían principios y normas que regulaban el poder dentro de categorías tan interesantes como la igualdad, como la inclusión, como la solidaridad, como la cooperación. Y viene la primera gran revolución, que es el cambio del sistema matriarcal al sistema patriarcal y desde luego un cambio de ética. Entonces, desde las mismas religiones surgen ya los dioses varones, los dioses padre, de corazón de pedernal, porque sus directos representantes en la tierra, los que llevan su sangre, son los sacerdotes y los reyes o monarcas absolutistas. Entonces es cuando empieza la esclavitud, es cuando empieza la concentración de poder, es cuando empieza la dominación a través de la fuerza, es cuando se generan las fuerzas militares, los ejércitos, y es cuando comienzan por primera vez en Oriente Medio con una federación de ciudades, los imperios. Nace el primer imperio, pues, si mal no estoy, fue el Ural-Sahisi, quien hizo una federación de ciudades y en que se estableció el dominio total de unos hombres sobre otros hombres, e incluso donde ocurrió algo difícil de creer, pero es un hecho en el cual se basa la sociedad actual desde ese entonces. Profesor Alarcón, yo quisiera hacerle una pregunta muy puntual para orientar a los televidentes. Después del matriarcado, vino el patriarcado. Después, ¿qué sociedad va a seguir? Eso es lo más interesante que tiene el libro. Y es una pregunta, es más pregunta que respuesta. ¿Qué sigue después de las sociedades patriarcales? ¿Es posible que haya un nuevo tipo de sociedad? En el libro Ortodemocracia se plantea que el nuevo tipo de sociedad es la sociedad fraternal. Solo si somos todos hermanos, si acabamos con las jerarquías, si acabamos con la concentración de poder, si acabamos con la ignorancia manejada desde las élites que dominan el mundo, solo ahí hay esperanza para el mundo. Por eso, ortodemocracia podría mirarse como una utopía en este momento, pero resulta que la sociedad patriarcal que domina en este momento a la humanidad está haciendo agua por todas partes. ¿Por qué no aprovechamos y describimos, o más bien definimos el concepto ortodemocracia? Ortodemocracia tiene mucho que ver con lo que acabamos de decir, de sociedades fraternales. Mire, hace unos 2500 años nació en Grecia la democracia. Nació y hoy es todavía un feto que estamos tratando algunos de que sea viable. Pero es la gran esperanza de la humanidad, porque no hay sino que ver las raíces de la palabra demos y kratos, gobierno del pueblo, autoridad del pueblo. Pero como hecho real, es un hecho que está en el futuro, es una utopía, es algo que ojalá se realice porque es la salvación de la humanidad. Por eso me atreví
a anteponerle a la palabra democracia en el libro la raíz griega orto, que quiere decir recta, que quiere decir correcta. Entonces, la recta democracia. Porque son muchas las falacias con que se está utilizando la palabra democracia para engañar a los seres humanos. Para no ir muy lejos, ahí está la seguridad democrática. Y en todas partes se habla de democracia real, se habla de democracia, se le da todos los calificativos, pero no se vive una verdadera democracia. Esto de que la ética es el fundamento de toda organización y en fin, más exactamente del ser humano, eso es mucho decir. Cuénteme, ¿cómo se podría explicar a los televidentes esto de que la ética es el fundamento de la totalidad del sistema de vida de cada ser humano? Mire, lo voy a explicar con un ejemplo muy simple. La ética matriarcal decía: todo ser humano tiene derecho a la vida, sea como sea, no importa cuál sea su condición, tiene derecho a satisfacer sus necesidades mínimas. Entonces, satisfacer las necesidades mínimas es algo que es connatural a la sociedad matriarcal. Y es bueno el que las satisface y es malo el que actúa en contra de ese principio. En cambio, ya en la sociedad patriarcal es contrario a la ética patriarcal que todo el mundo reciba comida, que todo el mundo reciba vestido, que todo el mundo reciba vivienda, sino que tiene que ganárselo. Y si no se lo gana, si no lo obtiene de alguna manera, bien sea por el trabajo o bien sea por la violencia, entonces no tiene derecho a ello. Entonces ahí ustedes están viendo cómo es que la ética es consecuencia del sistema social en que se vive y es muy diferente en un caso que en otro. En el sistema matriarcal la inclusión es completamente normal, es completamente buena, en tanto que en el sistema patriarcal los excluidos son muchos y por eso les he citado que hoy hay el 62% de los países en desarrollo, el 62% de la población de los países en desarrollo que está viviendo con menos de $2 diarios. En tanto que no es extraño encontrar señores que tienen 90.000, 100.000 millones de dólares de patrimonio personal concentrado en sus manos. ¿Cómo resumiría usted la ética patriarcal? La ética patriarcal es sencillamente la concentración de poder y de riqueza. Ustedes pueden ver con claridad, por ejemplo, que en los Estados Unidos, que es la cabeza del imperio, del multiimperio que tenemos en este momento manejando el mundo, hay una tremenda concentración de la riqueza y una tremenda concentración del poder militar. Cuando no pueden obtener algo por medio de maniobras diplomáticas, lo obtienen por medio de la guerra. Y simplemente hacen una tremenda campaña publicitaria para justificar quitarle los recursos naturales a un determinado país. Ayer fue Irak y siguen quitándoselos a Irak, mañana puede ser Irán, después puede ser Venezuela, después puede ser cualquier otro país. Entonces, esa es la ética patriarcal. Simplemente concentrar el poder, bien sea por la fuerza o bien sea por las maniobras de carácter económico, financiero, diplomático, publicitario, para dominar al mundo y para someterlo a sus designios. Ya no hay duda que al hablar de la sociedad matriarcal y patriarcal, y ya entrando a lo que es las sociedades fraternales, me imagino que ahí termina todo, o a partir de ahí se genera una nueva perspectiva hacia un logro, digamos, más afín a qué. ¿Qué sigue ahí? Mira, ahora, ahí está la propuesta. Lo que llegamos hasta el análisis de las sociedades patriarcales y de la crisis actual en que están viviendo es, digamos, una revisión histórica, una interpretación
histórica, un análisis crítico de la sociedad en que vivimos. Aquí La propuesta es constituir, crear, darle nacimiento a las sociedades fraternales. Ahora, las sociedades fraternales se basan en la naturaleza humana porque no pueden dejar de hacerlo, pero los principios que rigen la naturaleza humana son el principio masculino y el principio femenino. El principio masculino y el principio femenino, ambos tienen elementos que son, digamos, positivos, buenos para crear una sociedad mejor, y tiene elementos que pueden generar dificultades y están generando dificultades para crear esa sociedad mejor. Disculpe, profesor, yo quiero ilustrar a los televidentes haciendo un recorderis de este capítulo donde se resume prácticamente todas las crisis que usted analiza, como es la crisis ética, la crisis de la libertad, la crisis de la familia, la crisis de la organización, la crisis de la concentración de poder, la crisis de los derechos humanos fundamentales, la crisis de los imperios, la crisis de la esperanza o de la posmodernidad. Pero, ¿hablamos de una crisis en particular o esa es la manifestación, digamos, de las diversas formas de la misma crisis? Porque usted también habla de la amenaza de la fractura total de la especie humana. ¿Será que todas esas crisis prácticamente lo que están haciendo es multiplicándose y no lográndose una solución así en concreto? Me gusta la forma como lo planteas. Estamos en una disyuntiva. Nadie puede decir que la humanidad logrará crear un nuevo tipo de sociedad y no se destruirá. Miren, el que tiene poder abusa del poder, y la concentración de poder en el mundo es mayor que en cualquier momento de la historia, pero la reacción de las gentes está comenzando a trabajar y tendrá que trabajar para que el poder se distribuya de una manera relativamente uniforme dentro de todos los seres humanos. Es la única forma como que si alguien quiere abusar del poder, encuentra otro que tiene poder similar y equilibra, neutraliza ese abuso. Mientras haya concentración de poder, habrá abuso de poder. Hoy por hoy, por ejemplo, se está luchando, se tiene como bandera de la supuesta democracia del imperio La globalización. La globalización y la lucha antiterrorista. Y la lucha antiterrorista, ¿a qué nos ha conducido? Nos ha conducido a que el Estado de Derecho decaiga en todas partes del mundo, incluso en los países que más democráticos se creen. Eso es el peor negocio que ha hecho la humanidad. Por eso es que tenemos que buscar una nueva estructura para gobernar el mundo, una estructura fraternal, donde no haya jerarquías, repito, donde no haya concentración de poder. Ahora, ¿es posible que eso ocurra? Mire, ahí está la gran duda. ¿Es posible que el hombre sea capaz de superar? Eso sería un salto dialéctico enorme, que sea capaz de superar este estado de cosas, pero también existe la posibilidad de que no sea capaz. ¿Usted será partidario de esa sentencia que asegura que el capitalismo tiene sus días contados? Y por eso es que habla de que esa unipolaridad que se está planteando, digamos, los países capitalistas, es como una falacia, ya que, como sabemos, el régimen capitalista vive de crisis en crisis y cada vez que ve caer o ve picada esa situación, o sea, cuando entra una situación crítica, ya empieza a generar unas nuevas estrategias para ver cómo se mantiene. Eso es lo que habla usted de que la falacia, la unipolaridad es una falacia. Eso es lo que estamos viendo. Nosotros vemos que el capitalismo tiene 1000 recursos para sobrevivir. El capitalismo no va
a terminarse por una simple jugadita de unos cuantos minuticos. Tiene que ser un proceso histórico que produzca, que genere sus etapas, que vaya de menos a más, pero síntomas ya hay de la decadencia del capitalismo. Ahora, capitalismo es una cosa y capital es otra cosa. Capitalismo, decía, es una cosa y capital es otra cosa. El capitalismo es una doctrina política, económica, social, en que se produce la concentración de poder. Es decir, hay concentración de poder represivo y concentración de poder económico. Hay muy pocos con mucho y hay muchos con poco o nada. Eso se logra a través de las leyes, a través de las guerras, a través de todos los instrumentos que durante 5.500 años las sociedades patriarcales han ido construyendo y han por fin acumulado dentro de las sociedades democráticas liberales que se llamaban. Que se supere eso, ya me digo, es la esperanza del hombre, pero eso es un salto de alegría. Bueno, gracias profesor Alarcón por esa ilustración tan completa relacionada con la ortodemocracia. Esperamos nos acompañe en la próxima edición donde estaremos ampliando este tema y gracias a los televidentes por sintonizarnos. Esperamos en la próxima. Les habló J.R. Vélez Jr. en Hablemos. Bienvenidos otra vez a Hablemos. Conduce J.R. Vélez Jr. y la colaboración del profesor Luis Francisco Alarcón. Profesor, muy buenas nuevamente. Quisiéramos enterarnos de cuál es esa famosa ética ortodemócrata. Es la ética de las sociedades fraternales. Es la ética de las nuevas sociedades. Yo hablo de utopía, pero también hablo de pantopía. Es una palabra que he construido y que quiere decir que es posible de hacerse, de realizarse, de volverse una feliz realidad en todo el mundo, siempre y cuando la humanidad lo quiera. La ética ortodemócrata, en vista del análisis que se ha hecho de que el poder concentrado es fuente de abuso y fuente de esclavitud, diseña un sistema que podemos llamar cibernético y propone ese modelo. Cibernético es decir, como un sistema nervioso parecido al cerebro humano, en que las jerarquías se disminuyen en lo máximo posible sin que deje de aumentarse la organización, la complejidad de la sociedad. Entonces se propone como célula fundamental de esa nueva sociedad la empresa básica, en que todos los seres humanos que pertenecen a ella son al mismo tiempo sus propietarios y sus trabajadores. De esta manera es que se logra una distribución adecuada del poder y se controla la concentración excesiva del capitalismo para buscar una concentración relativamente uniforme dentro de los diferentes núcleos de la sociedad. Cuando habla usted de un nuevo sistema de poder, ¿está hablando directamente de la ortodemocracia? Desde luego, el nuevo sistema de poder es un sistema de poder de tipo cibernético, en que todos se generan con todos. Mire, les quiero explicar, la conciencia del ser humano no está en ninguna parte del cerebro. La conciencia del ser humano
se genera por la sincronización de los diferentes grupos neuronales que hay en el cerebro. Entonces, más o menos eso es lo que pretende que haga la nueva sociedad, que la coordinación de esas empresas básicas, la sincronización de esas empresas básicas, sean las que solucionan los problemas de la sociedad. Pero fíjense ustedes, ahí se acaban jerarquías como la del patrón y la del empleado, porque no hay patrones ni hay empleados. Ese es un nuevo tipo de organización económica en donde definitivamente la gente es dueña de su destino y la gente le da objetivo a su vida y produce una organización en que se regresa a esos valores tan bellos que hubo en algún momento en el mundo natural, como fueron la igualdad, la solidaridad, la inclusión, la cooperación y las formas de vivir entre seres humanos de una manera en que todos se preocupan por el bien común de los demás y no simplemente por luchar en contra de los demás para ver cuánto más pueden acumular. Usted todo lo que dice pues nos lleva a pensar de que no solamente la ética como tal es el nuevo sistema de poder, sino que el aspecto organizacional de esas clases que están sometidas, ¿ese es un segundo poder o es la cumbre de ese poder de la ortodemocracia? Mira, el sistema de poder que se plantea cubre todo eso y parte fundamentalmente de algo que no hay en este momento en las sociedades patriarcales, y es la educación permanente. Si no hay educación permanente, si el ser humano todos los días no está aprendiendo nuevas cosas, si el ser humano todos los días no está conociendo mejor el mundo que lo rodea, si el ser humano no sabe manejar con mayor inteligencia ese mundo que lo rodea, ese mundo no puede ser bueno. Y hoy, los que tienen el conocimiento son pequeñas minorías, aún en los países más desarrollados. Y el resto de la gente es una cantidad enorme de seres humanos ignorantes, movidos únicamente por dogmas y movidos por instintos, pero no movidos por su conocimiento. Entonces, discúlpeme que lo interrumpa, yo veo que usted aquí se adelanta también cuando se habla del poder organizacional y que considera que para poner ese piso y de ahí proyectarse, no hay duda que el sector básico de la economía es uno de los fundamentos de esto, para construir o dentro del llamado estado primario, es decir, que los pasos que deben darse, según lo que yo veo aquí, es que ese estado primario que organiza las empresas básicas y que se separan, donde se separan los poderes para dar, digamos, una mejor ética y que los asociados dan a la empresa lo mejor de sus capacidades y reciben las remuneraciones. Todas estas pautas que está dando son las que van a ir afianzando ese poder organizacional del que hablan. De hecho, primero la educación. Poder organizacional sin seres humanos educados, sin seres humanos que hayan aprendido todo lo que les rodea, no tiene sentido. Pero seres humanos permanentemente educados, permanentemente en procesos de aprendizaje, son seres humanos que son capaces de organizar una nueva sociedad. Y una nueva sociedad basada en lo que llamo estado primario, que es la empresa básica, es decir, aquella célula social en donde se produce, se educa, se vive, se muere en condiciones de respeto, de dignidad, de amor. Entonces, solo dentro de esas posibilidades es que habrá un poder organizacional enorme, pero difundido a través de toda la sociedad. Hoy tenemos grandes organizaciones muy poderosas, pero son grandes organizaciones que son
patrimonio privado de unos pocos. Las empresas transnacionales son de pocas familias en el mundo y son las dueñas del 60, el 70, el 80% de los recursos económicos de las sociedades. Eso no puede generar, no puede ser una sociedad justa, no puede ser una sociedad para seres humanos dignos, no puede ser una sociedad para seres humanos con alto grado de cultura, pero todos. Es que lo que hay que buscar no es que tengamos una élite de gente preparada, lo que debemos buscar es que tengamos toda una comunidad de gente preparada, y para ello la educación permanente generará la organización, pero una organización que estamos planteando que es nueva, en que entra a funcionar algo que es fundamental en la naturaleza, que es la autoorganización. ¿Cuándo han visto ustedes que las hormigas estén siendo dirigidas por un jefe? Ellas simplemente tienen una serie de normas instintivas para construir su hormiguero, para llevar su vida. ¿Cuándo se ha visto que las células del corazón de un ser humano estén dirigidas por un jefe? Ellas llegan y en este momento, con los avances en medicina, en biomedicina, se ha visto que se injertan células madre en un corazón y empiezan a palpitar por sí mismas sin que nadie las esté dirigiendo ni les esté dando instrucciones. Entonces, es una sociedad en que mucho de la autoorganización funciona y se disminuye tremendamente la jerarquía. Entonces, es un nuevo tipo de organización, pero es una organización para el ser humano, es una organización para una vida digna, es una organización para una vida amorosa y productiva, que es lo que cuenta. Yo le haría una pregunta. Usted habla aquí de que habría que hacerle una reconversión a las empresas básicas no competitivas, o sea que habría que hacer una revisión de todos los sectores de la economía si no están operando debidamente, hacerles los cambios del caso. ¿Esto lo asume el Estado nacional o está a cargo de la empresa privada o de empresas asociativas? ¿Cómo es esa parte? Mira, la empresa básica fundamentalmente es privada. La familia. No es el Estado, no, es empresa básica. Es simplemente un conglomerado de seres humanos. Pueden tener el origen que quieran, pueden ser de diferentes orígenes geográficos, pueden ser de diferentes